Comenzamos con la charla técnica de la 12ª edición del Gran Trail de Peñalara. Como seguramente ya sabéis, el itinerario del Gran Trail Peñalara recorre terreno de montaña por caminos, sendas y pistas forestales de la Sierra de Guadarrama y de su Parque Nacional. Por tanto, hay que tener en cuenta que el recorrido atraviesa zonas protegidas y muy sensibles a la afección antrópica. Es fundamental que los participantes sigáis el recorrido marcado y no salgáis de él, siendo responsabilidad de cada participante localizar la señalización y seguirla. Por eso es importante también que llevéis cargado el track en el reloj. Es fundamental que los corredores y el público también minimicen los efectos negativos y el impacto que su presencia pueda producir en el Parque Nacional, que ello incluye, además de seguir el itinerario como os he comentado, no arrojar desperdicios, no gritar, no molestar a la fauna y no arrancar especies vegetales. El lugar de salida es el Paseo de los Españoles, lugar habitual desde el 2013 en la plaza céntrica de Navacerrada. Hora de salida, este año volvemos a las 11:30 de la noche del viernes 7 de octubre. La distancia desde el año pasado son 104 kilómetros, de los cuales el 54% son en senderos, 38% en pistas forestales y un 8% en asfalto. El desnivel, tanto positivo como negativo, son 5.100 metros y el tiempo máximo para terminar son 24 horas 30, lo que quiere decir que el cierre de meta será el sábado día 8 a las 23:59. El recorrido es el que ya se realizó el año pasado. Comienza en Navacerrada, en la plaza de Navacerrada, en el Paseo de los Españoles, y sube hacia la barranca por pista forestal, 4 kilómetros de pista forestal, y a partir de la barranca cogemos la senda que nos llevará pasando por el Piornal a la cumbre de la Maliciosa, que será aproximadamente el kilómetro 9 y los primeros 1000 metros de desnivel positivos. Desde la cumbre de la Maliciosa comienza uno de los tramos más complicados de todo el recorrido, por su dificultad, porque el terreno está muy roto, lleno de piedras sueltas, de raíces, y por la inclinación y también porque es nocturno. Os aconsejamos, como todos los años, que tengáis prudencia en este tramo, no tratéis de adelantar ni saliros del recorrido, porque el ganar ahí un minuto puede hacer que nos provoque una caída y que termine la carrera demasiado pronto. Una vez descendida la Maliciosa el primer tramo hasta el Collado de las Vacas, que son apenas 1 kilómetro, pero son casi 500 metros de nivel negativo, como os he dicho, con terreno muy roto, seguimos descendiendo a través de la Sierra de los Porrones, un terreno un poco más fácil, pero todavía no nos podemos relajar porque sigue habiendo mucha piedra suelta, descompuesta, raíces, el terreno es un poco complicado. Hasta que lleguemos al Collado Porrón, y a partir del Collado Porrón cogemos una senda con menos dificultad que en suaves setas nos va a llevar al primer avituallamiento en Cantocochino. Desde Cantocochino se inicia una fuerte subida, corta pero fuerte subida, hasta el Collado de la Pedriza. Y desde el Collado de la Pedriza tenemos otro tramo bastante complicado y peligroso, porque es una senda cerrada por retamas y jaras y con piedra suelta. El terreno, ya os digo, que es bastante complicado hasta que terminemos de descender y llegamos a la zona de la Hoya de San Blas. Desde la Hoya de San Blas, que estaremos aproximadamente en esta zona, aquí, después de un tramo por senda paralela al arroyo mediano,
Tomaremos una pista justo en el avituallamiento de San Blas, que está en el kilómetro 27, y esa pista nos llevará hasta el puerto de la Morcuera con 2 tramos de senda que cortan la monotonía de la pista. En los tramos de pista el balizaje es un poco menos intenso que en las zonas de sendero, entonces no habrá marcas cada 50 metros, a lo mejor las hay cada 150 o 200 metros, lo suficiente para que cada cierto tiempo veáis que por ahí va el recorrido. Una vez en el puerto de la Morcuera, kilómetro 40 creo recordar, el avituallamiento se va a situar en el mismo puerto. Iniciamos el descenso hacia Rascafría, un largo descenso, todo él por pista forestal, de casi 15 kilómetros, que nos llevará hasta Rascafría, donde está el siguiente avituallamiento. En la parte final del descenso, una vez lleguemos a la zona conocida como Las Presillas, el track que estuvo cargado hasta hace una semana está erróneo. Si podéis volver a cargar el track, que ya hemos subido el que vale para este año, porque hay una zona que en el antiguo track pasaba por un puente que hace un año se lo llevó una riada y no está operativo el puente, y entonces tendremos que ir a atravesar el puente del Perdón hasta llegar al Paular, y desde el puente del Paular, por el camino paralelo a la carretera, llegar a Rascafría. En Rascafría estará situado el siguiente avituallamiento en el kilómetro 55 aproximadamente. En esta ocasión el avituallamiento lo vamos a tener instalado en el polideportivo, en el interior del polideportivo, donde tendréis baños, y si está la noche desagradable, pues se estará muchísimo mejor resguardado. Desde Rascafría iniciaremos el ascenso hasta el puerto del Reventón, un ascenso inicialmente por una pista, por un sendero de 2 o 3 kilómetros que nos llevará hasta la zona conocida como el Carro del Diablo, y desde el Carro del Diablo el ascenso hasta el puerto del Reventón será por pista forestal. El avituallamiento del puerto del Reventón está un poco por debajo del puerto, tenéis que llegar al puerto, y desde el año pasado el recorrido baja directamente desde el puerto del Reventón a la granja, inicialmente por una senda con piedras y ramas, pero luego ya cogeremos una pista que nos bajará hasta el avituallamiento de la granja. Hasta el avituallamiento de la granja son 7 kilómetros de descenso, está en el kilómetro 71. Atención en la entrada a la granja, porque hay un tramo común de bajada, hasta el avituallamiento, que luego hay que volver a remontar para volver a subir y seguir el recorrido. Es en la zona donde termina la pista y se inicia la subida hacia el Raso del Pino. Os recordamos, un tramo de apenas 600 metros común, de bajada al avituallamiento y vuelta a subir para retomar el recorrido hacia Peñalara. En el Raso del Pino es un avituallamiento que solo tendrá agua y será previo a la subida final al puerto de los Neveros, y desde el puerto de los Neveros ya cogeremos la cuerda que nos llevará, siguiendo la traza, al Risco de los Pájaros, bordearemos el Risco de Claveles por su base y finalmente cogeremos un trozo de la cresta de Claveles para llegar a la cumbre de Peñalara. En el tramo entre el puerto de los Neveros y el Risco de los Pájaros hay que seguir las marcas que nos van a poner los técnicos del Parque Nacional, porque no se puede acceder a la Laguna de los Pájaros, y entonces se va a evitar el camino que normalmente se coge y se va a señalizar un camino directo que nos lleva al Risco de los Pájaros. En Peñalara estará control de paso y iniciaremos un descenso, primero por toda la loma hasta Dos Hermanas y luego
por pista pedregosa y un poco incómoda hasta el puerto de Cotos, donde estará situado el penúltimo avituallamiento ya en el kilómetro 88. Puerto de Cotos, hay que cruzar la carretera, hay que hacerlo por el paso de cebra, habrá voluntarios para indicarlo y el avituallamiento está al otro lado de la carretera. Desde el avituallamiento iniciaremos el ascenso por la Loma del Noruego para llegar al Alto de las Guarramillas, donde están las antenas conocidas por la Bola del Mundo, y desde el avituallamiento no estará situado exactamente al lado de las antenas, sino que habrá que bajar como 1 kilómetro por la pista cementada hasta el avituallamiento, que estará situado junto a la estación final del Telesilla, que sube a la Bola del Mundo. Desde el avituallamiento seguiremos otro kilómetro más por la pista de cemento y llegaremos al desvío que nos llevará hasta el emburriadero, y en el emburriadero iniciaremos el descenso inicialmente por una senda bastante rota, con piedra muy rota, que a esas alturas de carrera va a costar hacerla, que nos llevará hasta la pista forestal y desde allí a la barranca, que será el último puesto de control, y luego 4 kilómetros de descenso por la pista forestal y la llegada a meta de nuevo en Navacerrada. Material obligatorio. Con esto está habiendo muchas preguntas y mucha controversia. El material obligatorio es tal como está en el reglamento. No se cambia nada. Se va a cambiar una parte que no está como material obligatorio por las condiciones meteorológicas que ahora explicaremos. Pero el material obligatorio es la manta térmica de supervivencia, silbato, que suele estar incorporado en la mochila, sistema de hidratación mínimo de 1 litro, reserva alimentaria. Recordaros que la reserva alimentaria, los geles, las barritas y todo lo que lleve envoltorio tiene que ir marcada con el número de dorsal, que ya lo podéis consultar en nuestra web, los números de dorsal para irlos marcando. 2 linternas frontales en buen uso y con pilas o baterías de repuesto ambas. No decís, ¿para qué? Si se me estropea una, ¿para qué quiero las pilas de repuesto? Precisamente porque puede que algunos hagan hasta 2 noches. Y entonces, si se te estropea, si se te acaban las pilas, puedes arreglarla, y si se te estropea el frontal, puedes tener el otro frontal para poder seguir en carrera. Luz roja de posición trasera, el teléfono móvil encendido con carga y el número de emergencias del centro de control grabado. Lo llevaréis en el dorsal también anotado, pero si lo podéis ir grabando ya, 608-783-343. Os pedimos un uso comedido del teléfono de emergencias y solo hagáis llamadas para casos de emergencias. Para otro tipo de cosas, de consultas y demás, es un teléfono de emergencias como tal, no para hacer otro tipo de consultas. Esto no lo habéis preguntado mucho. El siguiente punto: camiseta térmica de manga larga o camiseta manga corta más manguitos, que han de cubrir y proteger todo el brazo. Una cosa o la otra, no es necesario las dos. Si queréis llevar, además de la camiseta de manga corta con manguitos, camiseta de manga larga, lo podéis hacer, pero no es obligatorio. O una cosa o la otra. Importante con las condiciones que nos vamos a encontrar meteorológicas: chaqueta con capucha con membrana impermeable y transpirable, con una columna de agua mínima de 10.000 milímetros, por supuesto de manga larga y de la talla correspondiente. Pantalones o mallas mínimo por debajo de las rodillas. No es obligatorio llevarlas puestas, pero sí es obligatorio llevarlas en la mochila si no las queréis llevar puestas. Guantes, vaso, aparte del sistema de hidratación de bidones para poder coger agua y la bebida que se da en los avituallamientos. Por supuesto, zapatillas de trail running y la mochila o riñonera con capacidad suficiente para aportar todo lo anterior. Material obligatorio adicional. Atención, debido a la previsión meteorológica con la que contamos hoy, será obligatorio además pantalones largos con membrana impermeable transpirable
con mínimo de 10.000 milímetros de columna de agua. Las previsiones que contamos, que ahora las diremos, dan chubascos a partir del mediodía y, por tanto, va a ser obligatorio llevar los pantalones largos impermeables. En caso de que las previsiones, porque ahora son un poco inciertas y pueden cambiar de un día para otro, en caso de que aquí al viernes las previsiones mejoraran, valoraríamos quitarlos, pero hoy por hoy son obligatorios los pantalones largos. Los controles donde tenéis que validar el chip, en este caso, este año el chip en el GTP va pegado en el dorsal y lleváis un chip adicional que lleváis en el sobre, que tenéis que llevar en la mochila, puesto con una brida que también va en el sobre donde va el dorsal. Los controles están en la salida, por supuesto, donde se hará también control de material, en la cima de la Maliciosa, en Cantocochino, en San Blas, en la Morcuera, Rascafría, Reventón, La Granja, en la cima de Peñalara, en el puerto de Cotos, en Guarramillas, en el avituallamiento, La Barranca y en Navacerrada Meta. Es obligatorio pasar por todos los controles, por supuesto, y validar el chip. No está permitido atajar y no está permitido utilizar medios mecánicos para desplazarse, ni tampoco está permitido el acompañamiento por otras personas. Os recordamos que al ser Campeonato de Madrid hay árbitros de la Federación que controlarán todos estos extremos. Tiempos máximos de paso. Ya en las salidas a las 23:30 del día 7 de octubre, entonces el primer corte estará en Cantocochino, kilómetro 18, a las 3:30. Esto quiere decir 4 horas de carrera. El siguiente ya será en el kilómetro 40, Puerto de la Morcuera, a las 8:30, que son 9 horas de carrera. El siguiente en Rascafía, en el kilómetro 56, a las 11:15. El siguiente en el kilómetro 73 en La Granja, a las 14:45. El siguiente en el 89 en el puerto de Cotos, a las 19:30. Y ya el último en Meta, en el kilómetro 104, a las 23:59. Avituallamientos. En el kilómetro 18 en Cantocochino, que será el primero, contaréis con agua, Coca-Cola, Aquarius, naranjas, plátanos, membrillo y barritas de cereales. Barritas cereales que nos suministra nuestro patrocinador Power Bar. Kilómetro 28 en Olla de San Blas tendremos agua, Coca-Cola, bebida isotónica que preparamos con producto isotónico de Power Bar, naranjas, plátanos, conguitos, frutos secos, gominolas y barritas también de Power Bar. En el kilómetro 40, Puerto de la Morcuera, contaremos con agua, Coca-Cola, Aquarius, naranjas, plátanos, membrillos, tendremos caldo y café, mini croissants y empanada. Respecto al caldo y el café, no vamos a dar vasos, lo tenéis que tomar en el vaso que lleváis. Si queréis llevar un vaso complementario para que no coja sabor, podéis llevarlo, o un bol que también os puede valer para coger la ensalada de pasta que habrá en otros puntos de avituallamiento. Siguiente punto, Rascafría, kilómetro 56, agua, Coca-Cola, Aquarius, naranjas, plátanos, sandía, jamón, queso, membrillo, pan, caldo y café. Pasamos al puerto del Reventón, que contará con agua, Coca-Cola, isotónico de Power Bar, barritas de Power Bar, conguitos, gominolas, membrillo, naranjas y frutos secos. En La Granja será un avituallamiento bastante completo, con agua, Coca-Cola, Powerade. Os daremos una botella de Powerade por corredor que tendréis que bien introducir en vuestros bidones o beberla allí directamente. No os podéis llevar el envase en ningún caso. Naranjas, plátanos, sandías, jamón, queso, caldo o ensalada, dependiendo de la hora a la que lleguéis. Seguramente los que pasen a primera hora les apetecerá más caldo, o luego ensalada cuando ya sea más avanzado el día. Pan y tortilla de patatas. En Raso del Pilo, kilómetro 79, solo contaremos con agua. El siguiente avituallamiento en el puerto de Cotos tendremos agua, Coca-Cola, Aquarius, naranjas, plátanos, frutos secos
caldo o ensalada de pasta, nuevamente, y empanada. Lo mismo que os he dicho antes, si queréis esto, el caldo se servirá en los vasos que lleváis. Si no queréis que coja sabor, podéis llevar dos, o un vaso y un bol. En Guarramilla, Bola del Mundo, agua, Coca-Cola, Aquarius, plátanos, membrillo, frutos secos y barritas de Power Bar. Y en meta tendréis avituallamiento completo. Al llegar a meta, las mochilas, el ropero está situado en la Casa de Cultura que está junto a la meta, y luego las duchas y los masajes estarán en el polideportivo. Solo se permitirá avituallamiento externo en el puerto de la Morcuera, en Rascafría, La Granja y Cotos, en las zonas habilitadas para ello en el perímetro del avituallamiento. Nunca se permitirá que los asistentes se pongan en la zona más cercana al avituallamiento sin molestar el avituallamiento, pero sí lo más próximo posible. Como os he dicho, no se facilitarán vasos en los puestos de avituallamiento. Si usáis bastones, que es a libre elección, si salís con bastones tenéis que llegar a meta con los bastones, desde el inicio hasta el final de la prueba. No está permitido el abandono de entrega de los bastones en ningún lugar del recorrido. En caso de que las previsiones meteorológicas empeoraran y dieran tormentas en la zona de Peñalara, seguramente os obligaremos a dejar los bastones en el puerto del Reventón o en Rascafría, porque si hay rayos los bastones pueden ser un punto de adaptación. Eso será sobre la marcha cuando lo decidamos. No está permitido recibir o devolver material ni ropa de recambio en ningún lugar de los que hemos nombrado antes donde se puede dar asistencia externa, solo en Rascafría. A Rascafría habrá un servicio de transporte de mochilas, donde podréis dejar lo que estiméis oportuno y que lo podréis dejar esa mochila en la Casa de Cultura y la trasladaremos a Rascafría, y una vez cerrado el puesto de Rascafría volverán a la zona de meta para que las podáis recoger. Ya os hemos dicho, no está permitido el acompañamiento por personas a pie, sin dorsal o bicicleta, tampoco con animales. Esto se refiere a la gente que a lo mejor le gusta correr con perro, no está permitido. Y os recordamos y os reiteramos nuevamente que debéis marcar de manera legible el número de dorsal con calculador indeleble en los envoltorios de la barrita, de los geles, de la bolsa de comida, de todo lo que tenga envoltorio que lleváis en la mochila o en la mochila que vais a dejar en Rascafría, porque se revisará. Os he dicho, en la web podéis encontrar vuestro número de dorsal para poder irlo marcando. ¿Qué hacer en caso de retirarla? Podréis retiraros de la prueba cuando lo estiméis oportuno, por cansancio, porque no queréis seguir, por lesión, avisando al control más próximo o al personal de la organización y entregando el dorsal. La organización y los árbitros de la federación podrán retirar de carrera bajo su criterio a los participantes que tengan problemas físicos o técnicos evidentes. Si alguien pide asistencia médica y le van a poner suero, no le van a dejar salir. O si no quiere asistencia, pero vemos que no va entero ni está suficientemente consciente, también le podemos retirar. En caso de accidente, enfermedad o herida que precise de asistencia, tendréis que llamar al teléfono de la organización que os he dicho antes, que tenéis que tener anotado en vuestro teléfono. Es fundamental que hagáis uso responsable de este teléfono. Los casos que llaméis al teléfono, se os preguntará cuál es vuestro problema y los servicios de emergencia valorarán si se requiere la evacuación y poniendo los medios para ello. Os recordamos que la carrera discurre por terreno de montaña y que la evacuación o la retirada no podrá ser inmediata en según qué puntos. Si es necesario mandar el helicóptero, lo que tarde el helicóptero, y si tiene que ser a pie o con vehículo, lo que tarde el vehículo, pero os recordamos que no va a ser inmediato, que puede pasar un tiempo hasta que llegue la asistencia. Por eso lo del material obligatorio con cosas que os parecen un poco extrañas, como camiseta
con manguitos, como mallas por debajo de las rodillas, chaquetilla impermeable y pantalón impermeable, porque si os quedáis pegados en una situación podéis entrar en hipotermia. Es obligatorio, según el reglamento, que asistáis a los accidentados o a aquellos que lo requieran y dar aviso a la organización si no tuviera el accidentado. Si os queréis retirar sin problemas físicos ni que necesitéis asistencia, lo podréis hacer en los autobuses que se van a disponer en Cantocochino, Puerto de la Morcuera, Rascafría, La Granja y Puerto de Cotos. El autobús no tendrá horario fijo, irá volviendo a meta según se vaya llenando o si ha transcurrido un tiempo prudencial y lo estiman los responsables que debe regresar a meta. El corredor que abandone fuera de los lugares designados para evacuación tendrá que dirigirse por sus medios hasta el punto de evacuación más cercano. Hay puntos en los que no se llega con un vehículo normalmente y los vehículos que disponemos nosotros son para llevar a los voluntarios y volverlos a traer a sitios donde hayan dejado sus vehículos. Volvemos a tocar el tema de la responsabilidad ambiental. Os recordamos y os reiteramos que estamos corriendo en un parque nacional que es la máxima protección a nivel nacional, que si queremos que las pruebas deportivas se sigan celebrando hay que ser lo más respetuosos posibles. Obligatorio transitar por las sendas y caminos siguiendo el itinerario marcado. ¿Cómo estará marcado? Con cinta plástica personalizada de peñarala de color rojo y blanco, con banderolas de color naranja y con otros elementos de señalización como serían cartelería, con flechas indicativas. En algún punto puede que sea necesario seguir las indicaciones de los controles. Como os he dicho, no se puede entrar en las zonas de reserva ni bañarse ni coger agua en la laguna de los pájaros. Por eso el recorrido no va a pasar junto al desagüe de la laguna, sino que va a estar marcado para evitarlo. Por supuesto, no está prohibido molestar a la fauna o arrancar especies vegetales. Importante también estáis obligados a llevar vuestros desperdicios hasta la meta o lugares señalados en los avituallamientos. Los avituallamientos, en el mismo avituallamiento tendréis distintos contenedores para envases, para orgánico y para papel y cartón. Por favor, ayudarnos a hacer una recogida selectiva de la basura. 100 metros después del avituallamiento encontraréis también un contenedor para arrojar lo que no hayáis podido arrojar ahí. Si consumís cualquier cosa que llevéis vosotros entre un avituallamiento y otro, no os cuesta nada guardarlo y llevarlo y arrojarlo en el siguiente avituallamiento. Pues vamos con la meta, que a día de hoy, que es miércoles, todavía puede variar porque estamos bajo la influencia de una dana en la zona del Mediterráneo y las danas son muy difíciles de predecir y entonces van cambiando las predicciones de un día para otro. A día de hoy, la hora de salida del sol el sábado será a las 8:16 hasta las 8:15, al menos hasta las 8 tendremos que llevar el frontal encendido porque ya un poco antes de las 8 ya habrá claridad. No habrá salido el sol, pero ya habrá claridad. Y la puesta del sol será a las 19:50. Precipitaciones, como os he dicho, no se descarta algún chubasco por la tarde, a partir de las 15, de las 3 de la tarde, de las 4 de la tarde, que puede llegar a ser tormentoso. Iremos actualizando la información fundamentalmente el viernes, que cuando será más segura y fiable. Estar atentos a nuestras comunicaciones a través de redes sociales para que os demos la última información disponible. Los vientos, por suerte, serán flojos, de componente este, y en niveles altos soplará del nordeste, que será un poco más modesto. Temperaturas, ojo, las mínimas en Peñalara para los que pasen o a primera hora o a última hora serán de -1 grado
y las máximas en el pueblo de Navacerrada serán de 22 grados. Tendremos intervalos de nubes medias y altas que irán evolucionando a lo largo del día. Una última cuestión, la zona donde están situadas las distintas zonas en el pueblo de Navacerrada. Zona de aparcamiento, no hay una zona específica, sería junto al polideportivo, en las calles que hay hacia la Plaza del Pueblo, en la Avenida de Madrid, podéis aparcar en toda esa zona, podéis aparcar a la derecha del polideportivo, lo que se llama la Mata del Rosal, en todas esas calles, siempre cumpliendo la normativa de tráfico y no bloqueando entradas a casas y chalets, ni subiéndonos en aceras, ni nada de eso. Hay un aparcamiento también grande al final de la Avenida de Madrid, de tierra, nada más pasar la Plaza de Toros a la derecha, que se podrá utilizar, pero solo hasta las 12 de la noche del sábado. Aquellos que pretendéis dejar ahí el coche a partir de esa hora, puede ser, si no lo retiráis, que no lo podéis sacar porque al día siguiente, el domingo, hay un mercadillo que se celebra todos los domingos en Navacerrada. El polideportivo, que es donde están las duchas y masajes, está a la entrada del pueblo. Si venís desde Villalba, nada más entrar a la glorieta, está la carretera de Villalba, giráis en la glorieta a la derecha y ahí está el polideportivo, ahí están situadas las duchas y la zona de masaje. La zona de meta es en el Paseo de los Españoles y la Casa de Cultura, donde será la entrega de los sales. El ropero está justo a la derecha de la zona de meta. Pues esto es todo lo que os podemos contar a día de hoy. Os recordamos que si actualizaremos la información meteorológica y si hay algún cambio importante en cuanto al material a través de nuestros comunicados y redes sociales. Iniciamos un turno de preguntas por si alguien quiere hacer alguna consulta. Los compañeros nos preguntan por aquí, ¿los pantalones no pueden ser chubasqueros? ¿Tienen que ser de Gore-Tex? Tiene que tener membrana impermeable, sea Gore-Tex, sea Sympatex, sea lo de marca, pero tiene que ser impermeable, con membrana impermeable. Vale, nos preguntan también si se pueden recibir geles o comida externa en la granja. Sí, ya lo hemos dicho, en Morcuera, Rascafría, La Granja y Cotos. Y también nos preguntan si hay algún tipo de seguimiento exterior para los corredores GPS. Solo hay